correctamente, pero vamos a arrancar primero con el tema que nos toca hoy y después ya les engancho con el tema que nos quedó pendiente la semana pasada, ¿sí? Igualmente, por suerte, está relacionada, porque las dos son micosis profunda, solamente que las anteriores son las micosis sistémicas endémicas y estas son las micosis sistémicas oportunistas, ¿sí? Bien, justamente acá tenemos un cuadro que nos diferencia a los dos grupos, ¿tá? Donde vamos a hablar de las micosis sistémicas oportunistas en esta oportunidad. Después terminamos con esta y pasamos a la ¿qué diferencia hay entre las dos? ¿Tá? Primero y principal, que obviamente que sistémica endémica significa que está circunscripta a un área geográfica determinada y ese área geográfica determinada le da la característica del suelo, el reservorio, sí, el clima. ¿Cuáles son las sistémicas endémicas? Vamos a hablar de histoplasmosis, coccidiomicosis y paracoccidiomicosis. Bien, también vamos a hablar de las micosis oportunistas, ¿tá? Las micosis oportunistas son aquellas micosis que no son hongos patógenos de alta virulencia y tienen afinidad por las personas que tengan alguna inmunosupresión, ¿tá? Que tienen, digamos, una virulencia muy bajita y que a las personas inmunocompetentes no le producen ninguna afección, pero sí ellos necesitan de algún tipo de inmunosupresión para que puedan volverse patógenos, ¿sí? Microbiológicamente hay una gran diferencia también de los dos grandes grupos, ya que todas las micosis sistémicas endémicas, microbiológicamente los hongos son dimórficos, o sea que vamos a hablar de dos formas que van a depender de la temperatura, ¿sí? Ese es un dimorfismo a nivel por dimorfismo térmico, donde en su forma micelial o saprofítica van a vivir en el suelo, y en su forma levaduriforme va a ser la forma parasitaria, que no siempre en estas sistémicas endémicas es una levadura. Bien, las oportunistas, sin embargo, microbiológicamente son todos hongos monomórficos, o sea que tienen una forma durante toda su vida. ¿Cuáles son? Vamos a hablar de candidiasis, cryptococcus, que son dos hongos levaduriformes, y luego vamos a hablar de aspergilosis y zigomycosis, que son hongos filamentosos o miceliales con su característica. Neumocitosis o Pneumocystis jirovensii es una micosis también oportunista, es una micosis que es un hongo que hace un tiempo atrás no se lo consideraba dentro del reino fungi porque no cumplía con todas las características, pero se fue estudiando y se fue genéticamente y hace más de 3 años ya se coloca dentro del reino fungi. Es un hongo que en su membrana celular no tiene ergosterol y entonces esto hace muy difícil el tratamiento cuando él aparece. Tiene mucha afinidad por aparecer en personas con asma, pero tiene mucho más afinidad en personas con SIDA. Se presenta con afecciones pulmonares y en su microbiología, en su característica microbiológica, es un hongo que es una levadura, ¿sí? Pero esta levadura tiene dos formas microbiológicas. Una forma que se llama trofozoito, que es la forma metabólicamente activa, es la forma, digamos, en su esplendor la célula, con su membrana celular, con su pared celular, es la que produce la lesión cuando está dentro del órgano, ¿sí? Es la que se multiplica y ella esa forma de trofozoito, cuando reconoce un medio inhóspito para sobrevivir, reorganiza su membrana celular en una forma de quiste, que es la forma de resistencia, es la forma que tolera cuando el ambiente no es ideal. Es muy parecido a las formas que vamos a empezar a hablar ya la semana que viene en los protozoarios.
si ya tuvieron algún teórico o algún práctico, perdón, de generalidades de parásitos, van a ver que los protozoarios tienen dos formas microbiológicas, que es el trofozoito, el quiste u quiste en un filum característico. Igualmente la semana que viene hablamos ya de los protozoarios. Bien, volviendo a entonces Pneumocystis jirovenscis, acuérdense que es un hongo que con estas particularidades, para contar, y que está muy asociado a personas con SIDA. Bien, entonces, ¿qué son las micosis oportunistas? Que son con las que arrancamos, como les contaba hoy en el concepto. Son agentes micóticos que normalmente tienen una escasa virulencia y tienen afinidad por aparecer en personas inmunocomprometidas o inmunodeficientes. Cada hongo tiene una predisposición por una inmunodeficiencia característica que le permita sobrevivir o le da como los medios ideales para poder multiplicarse y volverse patógeno. ¿Cuáles son, digamos, los tres factores que hay que tener en cuenta en estas micosis oportunistas? Obviamente la fuente de infección. Si se acuerdan que hablamos en micosis superficiales, en el práctico, donde había una de esas micosis superficiales que se podía comportar como una micosis oportunista asociada a pacientes con SIDA. ¿Se acuerdan cuál es? ¿Cuál era la micosis superficial que podía volverse oportunista? Candidiasis, profe. Candidiasis, exactamente, ¿sí? Cándida. Cándida, que es la que primero que vamos a desarrollar, la cándida podía trabajar como superficial, ¿sí? Y podía presentarse como superficial, como una, más que nada, candidiasis del pañal, ¿tá? En niños, ¿tá? Que utilizaban demasiado tiempo el pañal, más que nada asociados a pañales de tela, ¿tá? Que hacían que cambien esa microbiota de la piel y podía producir esta patología. Candidiasis flexural en personas obesas, sí, era muy característico. Por ejemplo, también teníamos la cándida a nivel de la uña, que se llama paronychia, la candidiasis vaginal en las mujeres, que es muy común, ¿sí? Entonces, todas esas presentaciones clínicas de la cándida es por una, digamos, es como cándida superficial, pero sin embargo, la candidiasis oral ya podía ser superficial, como también podía ser sistémica. La candidiasis superficial oral se daba en el recién nacido, que se llamaba Muguet, que no es lo mismo que la candidiasis esofágica en la persona con SIDA, que también es una candidiasis oral, que eso hay que entonces la cándida podía a su vez también ser una infección exógena, como superficial, produciendo la balanopostitis en los hombres. Entonces fíjense que cándida podía trabajar de las dos maneras. También la fuente de infección para estas micosis, la mayoría es exógena, más que nada, por ejemplo, aspergilosis tiene mucho que ver con los ductus de agua, con los sistemas, por ejemplo, de ventilación, como los aires acondicionados, o las paredes de los baños que tienen hongos, ¿sí? Algunos viven en el suelo, viven, por ejemplo, con los alimentos, y algunos tienen reservorios con los animales. Entonces, a pesar de que no es una zoonosis, estas personas las adquieren por tener contacto con ese medio ambiente que tenían este tipo de hongos. También va a depender del hospedero, tiene mucho que ver el tipo de hospedero y obviamente del tipo de hospedero el grado de inmunosupresión que tenga y qué inmunosupresión tiene. Hay hongos que tienen predisposición por pacientes con SIDA, ya más que nada cuando la carga de CD4 está por debajo de 200, eso permite que aparezcan un montón de enfermedades oportunistas y las micosis son unas de ellas. También, por ejemplo, en pacientes con diabetes, en pacientes quemados, ¿sí? En pacientes que tengan alguna alteración morfológica o congénita a nivel pulmonar. Entonces, cada hongo tiene como una inmunosupresión predilecta para poder trabajar en ese lugar, ¿sí?
Bien. Con respecto a cuáles son entonces los factores predisponentes, a cuáles están asociados estas micosis oportunistas, pueden ser varias, como hablábamos recién, puede ser SIDA, enfermedades oncomatológicas, trasplantes, quemaduras, corticoterapias a largo plazo, tratamiento previo con antibióticos también a largo plazo, colagenopatías. Hay varios factores que predisponen a que estos hongos de baja virulencia puedan volverse patógenos, ¿sí? Entonces, estas son las características que tienen o qué factores predisponentes tienen para que estos hongos puedan trabajar. Cuando hablamos, igualmente en subcutáneas lo hablamos de esa manera, en sistémicas endémicas van a ver que los vamos a volver a ver, si la forma de diagnóstico se basa siempre en lo mismo, solamente que acá se utiliza un diagnóstico basado en anticuerpos, cosa que van a ver que en endémicas no es la interpretación, un anticuerpo no nos define una patología. En este caso, las micosis oportunistas, el diagnóstico, la mayoría de las veces, estas micosis oportunistas, estas micosis sistémicas que se diseminan, es muy difícil encontrarlas en algunas muestras. Entonces, el diagnóstico, en algunos casos, se basa en la serología en un diagnóstico indirecto. Pero, si hay lesiones características, el mejor diagnóstico, porque es más preciso, más específico, más sensible, es el diagnóstico directo. ¿En qué se basa un diagnóstico directo? En observar, en este caso, alguna forma microbiológica del hongo, observar al agente etiológico que produce esta patología. Puede ser basado en un examen microscópico, donde puede ser con tomas, puede ser una vez que tomamos la muestra, puede ser en fresco, o también puede ser preparado con tinciones, con tinción de Grocot, con tinción de Gram, con tinción de plata, cada uno por ahí se le puede agregar algún tipo de tinción para la mejor visualización. En paralelo siempre vamos a cultivar, ¿tá? Y en el cultivo vamos a ver también esa misma forma microbiológica, pero el cultivo tarda mucho más, tarda de 15 a 20 días. Entonces, el examen microscópico por ahí ya es definitorio. Y en algunos casos vamos a tener que buscar algún antígeno, ¿tá? Donde también es una prueba antígena. Acuérdense que las pruebas indirectas buscan anticuerpos y las pruebas directas buscan antígenos o al agente etiológico directamente, ¿sí? Eso es algo que tienen que ir ya definiendo o entendiendo. Como les contaba hoy, hay veces que es muy difícil realizar estos diagnósticos, ¿tá? Más que nada en pacientes con neutropenia o con plaquetopenia, entonces vamos a utilizar no una prueba directa, sino una prueba indirecta, que es la serología. Acá, en oportunistas, la serología es una prueba diagnóstica. Vamos a ver que en las pruebas, en las micosis sistémicas endémicas, la serología no es una prueba diagnóstica, ¿sí? Eso es algo que tenemos que interpretarlo correctamente. Bien, vamos a arrancar con cándida. Ya estuvimos hablando recién un poquito, entonces la cándida es un hongo que puede comportarse como superficial y como sistémico. Está asociado a dependiendo de diferentes grados variables de inmunosupresión. Es un hongo que vive, es microbiota basal de nuestro cuerpo. Normalmente entre el 80 al 90% de las personas tienen cándida, ya sean en el tracto gastrointestinal, en la vagina o en la mucosa oral, y por algún desequilibrio microbiológico, ellas podían volverse patógenas. Es un hongo que es monomórfico, y ese monomorfismo está dado por esta característica de levaduras que presentan unas pequeñas alargaciones, unos pequeños, como se llaman, pseudopicelios, porque son levaduras que le encanta multiplicarse de forma rápida. Cuanto mayor es la inmunosupresión que tiene el paciente, mayor es la multiplicación en rapidez. La célula madre, por medio de la brotación o la gemación, que es la forma de multiplicación de esta levadura,
¿sí? No le da tiempo a desprender a su célula hija y en la toma de muestra siempre vamos a observar levaduras con pseudomicelios. Esa es la forma súper característica a la observación de esta levadura que es la de la cándida, ¿sí? Entonces, ya sea como es un hongo monomórfico, ya sea en la observación microscópica directa o ya sea en el cultivo, siempre vamos a observar estas levaduras con y sin pseudomicelio. La verdad que en el cultivo por ahí la multiplicación es más lenta, entonces por ahí observamos levaduras características. Sin embargo, cuando tomamos la muestra del paciente directa y vamos a observar esa levadura con pseudomicelio característica, ¿sí? Tenemos un montón de especies de cándida. La de mayor presentación es la cándida albicans, pero esta cándida albicans no es la única, pueden aparecer asociadas otras como por ejemplo glabrata, tropicalis, cruceis, que son las que más por ahí pueden venir asociadas. Y hoy en día es súper importante determinar qué tipo de cándida es, porque está habiendo bastante problemática cuando aparecen estas de menor frecuencia, porque estas de menor frecuencia tienen como una pequeña resistencia a los antimicóticos más comunes. Entonces por ahí el tratamiento no funciona adecuadamente y capaz porque estamos pensando que es albicans y es alguna de las otras candidiasis que pueden estar dando vuelta. Como les contaba hoy, la cándida podía ser una infección endógena por algún desbalance, produciéndose como candidiasis superficial, y podía ser también exógena, por ejemplo, y de alguna por transmisión sexual, el varón la podía adquirir y producir lo que es la varanopostitis, o a través del canal de parto, los bebés recién nacidos podían adquirir. Entonces, había varias formas de esta candidiasis como superficial de poder manifestarse. Sin embargo, en pacientes con SIDA o en pacientes con una inmunosupresión característica, ¿sí? La cándida se hace sistémica y al hacerse sistémica tiene diferentes tipos de presentaciones. La cándida tiene una clínica muy característica en pacientes con SIDA, que es la candidiasis oral, pero es una candidiasis oral del tipo esofágica. Es una candidiasis esofágica donde el paciente tiene a nivel de todo el esófago las mismas capas pseudomembranosas adheridas a nivel de la mucosa, que con el endoscopio es fácil de levantar, de desprender, pero son dolorosas, son urentes, el paciente ya deja de comer, o sea, tiene toda una clínica asociada. Está cuando tenemos una lesión característica. Pero también la cándida puede diseminarse y producir otras alteraciones, como por ejemplo meningitis, neumonías, endocarditis, artritis, osteomelitis. Entonces, de acuerdo a esta clínica, nosotros si tenemos una lesión característica, por medio del endoscopio vamos a tomar la muestra, si la candidiasis por ahí es más superficial o más hacia las vías aéreas superiores, o más que nada a nivel de lo que es la boca, podemos tomar mediante lo que es un hisopado. Si no, la forma, digamos, de toma de muestras mediante un endoscopio y hacemos biopsia buscando las cándidas con un examen microscópico directo. Pero no siempre aparece esta candidiasis, sino que también puede volverse sistémica con otras presentaciones clínicas. En ese caso, la toma de muestra es sangre, donde vamos a solicitar hemocultivos buscando la cándida, porque vamos a sospechar que esta cándida pudo haber diseminado. De ahí es que hay que siempre hacer la diferencia que la toma de muestra para candidiasis superficial siempre es hisopado, pero sin embargo la toma de muestra para candidiasis sistémicas o formas diseminadas normalmente es a través de hemocultivos y a través de la toma de muestra con este endoscopio para la visualización de las cándidas. Entonces hay que saber bien diferenciar cuando hablamos de candidiasis superficial como de candidiasis sistémicas o formas diseminadas.
Una vez que tomamos la muestra, como la mayoría de los hongos, vamos a hacer dos tipos de diagnóstico. Vamos a hacer un diagnóstico directo, donde vamos a subdividirlo a su vez en dos. El diagnóstico directo va a estar basado en la observación microscópica directa de la muestra que sacamos del paciente, observando esas levaduras con y sin pseudomicelios, y en paralelo vamos a cultivar a la muestra de Nagar saboreau. Para candidiasis se le puede agregar cloranfenicol, y vamos a esperar que 15-20 días posteriores se manifieste una colonia cremosa, brillante, característica de la cándida, que cuando tomamos una pequeña muestra con el ANSA y la colocamos en el portaobjeto, vamos a ver estas levaduras con y sin pseudomicelios característicos directos. En algunos casos vamos a poder también hacer el diagnóstico indirecto, que es mediante lo que es la serología, ¿sí? Entonces, fíjense, tenemos un diagnóstico entonces directo, donde vamos a tener dos formas de hacer el diagnóstico directo, mediante una observación microscópica, ya sea en fresco o ya sea con diferentes tinciones. A cándida se le puede teñir con Gram, es una de las características, y otra parte de la muestra vamos a realizar cultivos con Nagar saboreau con cloranfenicol. Y el otro tipo de diagnóstico es un diagnóstico indirecto buscando anticuerpos. Esa es candidiasis, ¿sí? Bien. ¿Alguna pregunta, chicos, de Candias? No, profe. Bien. Vamos a seguir entonces con Cryptococcus, otra micosis oportunista, otra levadura, pero con una levadura, digamos, con una característica muy particular, que va a ser la única levadura que la vamos a nombrar, que tiene esta característica. Es una levadura capsulada. Esta levadura capsulada, esta cápsula, ustedes se acuerdan de la clase de generalidades, era una estructura variable, que no todos los hongos la tenían. Esta cápsula estaba formada por el glucoroxilil manano, que rodeaba a la pared celular detección, y en algunos casos para la observación microscópica nos permitía realizarla con una tinción, y eso hacía ese glucoroxil manano repelía esta tinta china y nos permitía la observación, ¿sí? Este criptococo es de, digamos, distribución mundial, es súper cosmopolita. Comparte reservorio o, digamos, características del ambiente muy parecidas al de la histoplasmosis, que lo vamos a hablar en endémicas. Está muy relacionado al guano de los murciélagos, al desecho de las palomas, sí, por ejemplo, en la cavidad nasal de los koalas, ahí vive, sí, pero hay dos, digamos, especies importantes, que es el Cryptococcus neoformans, es una especie con sus dos variedades, Groovy y neoformans, y luego tenemos una especie que es el Gatti, que por ahí está más asociado a producir enfermedades en inmunocompetentes. Pero en inmunosuprimidos, las variedades, la especie que afecta es el neoformans, ya sea serotipo Groovy o serotipo neoformans, y como les conté hoy, es un hongo microbiológicamente hablando levarudiforme, y esa levadura es capsulada. Este criptococo, que es asociado a estos animales, vive en ese medio ambiente, y lo que hace la persona es meterse en ese medio ambiente, inhalar las levaduras, y esas levaduras pueden producir al principio una infección asintomática, luego una pequeña infección pulmonar, pero no es el lugar, digamos, predilecto para que él quiere trabajar, ¿sí? La cápsula le permite a este
hasta líquido cefalorraquídeo y a producir una infección o una afección a nivel de, hace como una pequeña diseminación a nivel del sistema nervioso central. Y produce en los pacientes alteraciones neurológicas, ¿tá? Con o sin signos meningios, se dice. ¿Por qué con o sin? Porque ustedes se pueden encontrar en la clínica, ¿tá? Con pacientes, por ejemplo, que vienen con cefaleas intensas hace mucho tiempo, con un cuadro pseudogripal, ¿tá? Con características que ustedes les puedan llegar a sospechar, y se da mucho, digamos, el factor predisponente para que se presente esto son las personas con SIDA, ¿sí? O sea, donde los soldaditos de él están totalmente bajos. ¿Y qué pasa en estas personas? No hay un signo neurológico. ¿Pero por qué? Porque el cuerpo no reacciona ante la entrada de este antígeno porque no tiene con qué. Entonces, el cuadro parece sencillo, comienza el tratamiento, se hace toda la toma de muestra y cuando se comienza como a elevar esas defensas, es cuando el sistema inmunológico comienza como a trabajar correctamente o a tratar de trabajar y reacciona contra este agente etiológico, y en ese caso el pronóstico ya es más grave, porque ahí aparecen los síntomas neurológicos característicos de la criptococosis. ¿Sí? Entonces por ahí es un poquito más complicada el diagnóstico en este caso. Este es un, digamos, es un hongo que se lo busca de diferentes maneras, ¿está? Entonces, como les conté hoy, ¿está? El diagnóstico se basa en más que nada en el cuadro clínico, y la toma de muestra ideal puede ser líquido cefalorraquídeo, y como también dice, este diagnóstico siempre va acompañado de hemocultivos. Es una, digamos, en esta muestra directa de líquido cefalorraquídeo se hace una tinción con tinta china, la cual, esa cápsula que tiene la levadura, permite que repela esa tinta china y a la observación se ve un fondo oscuro con estas levaduras brillantes o resaltadas, ¿sí? Esta es la característica que tiene. Pero no es el único diagnóstico directo, porque en algunos casos, cuando la tinta china da negativa y estamos sospechando de que hay criptococosis, nosotros vamos a colocar o vamos a solicitar la detección del antígeno polisacárido capsular, ¿sí? Donde en esa misma muestra de líquido cefalorraquídeo se procede a hacer la antigenorraquia, buscando este antígeno, bastante es de alta sensibilidad y de alta especificidad, y como les contaba, cuando la tinta china da negativa, nos sirve como para poder confirmar el diagnóstico. Es de mucha utilidad para hacer un seguimiento en pacientes internados. Entonces, para ver si estás respondiendo al tratamiento, este antígeno capsular debería ir desapareciendo o bajando la titulación. Sin embargo, este antígeno capsular también se puede solicitar en sangre en pacientes ambulatorios que pasaron por la enfermedad, están en tratamiento y necesitan hacer un seguimiento y predecir recaídas. ¿Sí? Entonces, fíjense, también es un diagnóstico directo porque buscamos este antígeno capsular característico de la criptococo. Bien, ¿preguntas sobre criptococosis? No, profe. Bien, vamos a seguir entonces con aspergilosis. Aspergilosis, salimos, digamos, de las monomórficas levaduriformes y nos vamos a ir a las monomórficas filamentosas o saprofíticas. Aspergillus es un hongo que es cosmopolita, está distribuido mundialmente, no hay, digamos, no tiene afinidad por sexo masculino o femenino, afecta a los animales también, pero no es una zoonosis, porque nosotros nos tenemos que meter en el medio ambiente donde está este hongo y ahí recién inhalar
las conidias de este hongo y que se desarrolle la patología. Es un hongo que le encanta alguna cavidad preformada, ya sea por una anormalidad congénita a nivel pulmonar o lesiones de personas que han tenido tuberculosis y quedó esta caverna preformada. Necesitan ese lugarcito formado a nivel pulmonar para poder desarrollarse y producir su fisiopatogenicidad. Entonces, personas con lesiones preformadas, preferentemente con tuberculosis. Es un hongo que tenemos un montón de especies, está Fumigatus, Flavus, Terrius, Niger, ¿sí? Y son hongos que viven en el suelo, en los desechos vegetales, en los aires acondicionados, ¿sí? En los conductos de aguas, en las plantas. De esa manera, y el humano se mete en ese medio ambiente y adquiere las conidias. Estas conillas reconocen estas cavidades preformadas y normalmente la forma más común y más, digamos, que más aparece en la clínica es la pulmonar intracavitaria, donde esa conidia reconoce la temperatura del humano, que es la temperatura que también vive a nivel de la misma forma, digamos, y desarrolla lo que es el aspergiloma. El aspergiloma es la reacción de la conidia mediante una reacción inmunitaria que puede llegar a tener y se forman estas lesiones características. También en algunos casos, cuando la persona está muy inmunosuprimida, aparece una pulmonar primeramente invasora aguda, que luego se hace crónica en algunos casos, pero en muy bajo porcentaje. La mayor y la más asociada es la pulmonar intracavitaria. Entonces, fíjense que las clínicas, chicos, son todas a nivel sistema respiratorio, a nivel pulmonar. Entonces, la muestra de estas lesiones van a ser siempre esputo, lavado bronquialveolar, aspiración bronquial, punción y biopsia. O sea que en aspergilosis no van a nombrar biopsia cutánea o lesiones en piel, como por ahí podía pasar en otros tipos de micosis, ¿sí? Una vez que nosotros tomábamos la muestra, también se trabaja de la misma manera. Primeramente se hace un examen microscópico directo, en este caso se puede hacer en fresco, también se puede preparar con hidróxido de potasio y calcoflúor. También se puede hacer coloraciones en Grocot, entre otras, es la que más se utiliza. Y cuando hacemos esta microscopía, vamos a ver la forma microbiológica que son de micelios hialinos tabicados, pero esa ramificación se divide en dos, entonces se llama con división dicotómica, que son bien marcados acá está en el dibujito, ¿sí? No son, es ramificado, pero esta ramificación tiene una dicotomía característica que van a ver que termina las conidias en forma de plumerillos bien característica. Acá tenemos ¿sí? Acá tenemos más, fíjense, es un micelio hialino, tabicado, pero dicotomizado, dividido en dos. Es bastante característico de esto. Acá tenemos con Grocot, que es la que nos permite saber esta disposición de las conidias en plumerillo, bastante característica de aspergilosis. Bien, aspergilosis también se puede cultivar, como es un hongo filamentoso saprofítico. El tipo de colonia macroscópicamente es distinto al de las levaduras, es pulburenta, algodonosa, seca, ¿sí? Y obviamente cuando tarda más o menos entre 15 a 20 días, normalmente puede crecer y vamos a ver la observación de estos micelios hialinos tabicados, dicotomizados, con esporangioforos característicos o en tipo corillas en plumerillos bien características. Tenemos las diferentes especies, los dibujitos son súper característicos de Aspergillus, son los únicos que por ahí vamos a ver dibujados o las imágenes de esta manera.
Ellos también forman parte de los micetomas. Más que nada el Níger o el Flau, tomas, hablamos ya en subcutáneas, ¿sí? Eran unos hongos que también algunos estaban asociados a producir micetomas. Un poco de las imágenes de la radiografía, donde buscan unas lesiones, buscan una cavidad preformada y se instauran en esa cavidad preformada, que luego esa cavidad preformada en algunos casos puede volverse una invasora aguda y luego volverse una aspergilosis pulmonar crónica con lesiones que se van extendiendo. Se van diseminando, ya semi-invasiva, característica, y ya fíjense las características que tiene. Con eso es la importancia de aspergilosis. ¿Preguntas? No, ¿Ninguna? profe. Bien, seguimos entonces. Cigomicosis, también conocida como mucormicosis, ¿tá? También es un hongo filamentoso, saprofítico, le canta al suelo, le canta también afectar a los animales, pero no es una zoonosis. Es un hongo que es monomórfico, pero su forma micelial es súper característico porque es un hongo que tiene un micelio cenocítico. Si se acuerdan de generalidades, cenocítico significaba lo contrario de tabicado, y era como si fuera una célula grande, alargada, multinucleada, ¿sí? Es un hongo que es el único hongo que vamos a hablar que cumple esto, porque cumple tanto con una reproducción sexual como una reproducción asexual. Es del orden mucoral y tenemos 3 representantes: el Rhizopus, el Absidia y el Mucor, son los de mayor aparición. Viven en el suelo, en el aire acondicionado, en el moho, para que usted, en el del patio, ¿está? A las personas inmunocompetentes no son patógenos y solamente van a ser patógenos cuando ellos encuentran un factor predisponente más que nada característico, que son las acidosis metabólicas, preferentemente personas con diabetes descompensadas, ¿sí? Es un hongo que tiene una forma sexual, que es el cigosporo, y una forma asexuada, que es el esporangiosporos, ¿tá? En los hongos perfectos teníamos los dos tipos de reproducciones, y es el único hongo que vamos a decir que es cenocítico con esta doble reproducción característico. Cuando la persona se mete en este medio ambiente, la mayoría de las veces la vía de entrada es vía inhalatoria, pero en algunos casos, en quemaduras extensas, en politraumatismo, puede haber una inoculación directa, con una contaminación de las heridas, ¿sí? En este caso, está en qué pacientes, por ejemplo, en trasplantados, en personas con quimioterapia, neutropénicos, con leucemia, pero tienen mayor predisposición en pacientes con acidosis metabólica. En esos pacientes con acidosis metabólica se presenta una lesión característica que es la rinosinuso-frente orbitaria, que es una lesión que es muy de él y se presenta preferentemente en personas con diabetes, llevando a la uso cerebral aguda. Súper característica de esta patología. También puede aparecer una forma pulmonar y una forma cutánea, la digestiva la que menor se presenta. Según los tipos de lesión que tenemos acá, podemos aplicar lo que es un diagnóstico directo, los diagnósticos en los métodos indirectos no son de utilidad en esta patología. Los diagnósticticos directos, el cultivo tarda muchísimo tiempo, es súper lento, entonces no se utiliza tampoco. Y que más se utiliza es un diagnóstico directo, haciendo biopsia de las lesiones y observando las
hifas cenocíticas características de este hongo. Entonces, hacemos un examen microscópico directo que puede ser en fresco con algunas coloraciones. El cultivo es lento, pero no es de utilidad, así que prácticamente no tiene importancia. ¿Y qué vamos a observar en esa microscopía? Las hifas cenocíticas características de este orden mucoral. Las muestras pueden ser biopsias, raspado de las lesiones características, secreciones nasales. Pero ¿qué me dice que es el, digamos, mucor o cigomicosis? La observación de estas hifas cenocíticas. Si se acuerdan del caso clínico del trabajo práctico, está a la observación microscópica directa del paciente con diabetes, tenían estas hifas cenocíticas y era el diagnóstico ya y era su justificación de que por qué era mucormicosis o cigomicosis. Bien, ahí tienen otras imágenes de las mucormicosis. Profe, Sí, este caso sería el más mortal, digamos, porque había leído que el diagnóstico se solía hacer en algunos casos post-mortem, ¿puede ser? en algunos casos sí, tiene una alta tasa de mortalidad. Normalmente la lesión sin uso frente orbitaria ya lleva a la muerte al paciente. Gracias. Igual que Cándida, por ejemplo. Cándida cuando se presenta tiene una alta tasa de mortalidad entre un 30 y el 40%. O sea, en un paciente con SIDA es elevada, ¿sí? Claro, sí. Bien. ¿Preguntas de oportunista? Que les haya quedado del práctico. ¿Nada? No, profe. Bueno, vamos a pasar a las sistémicas endémicas que nos quedó pendiente la semana pasada. Muy bien. Fíjense que hoy estuvimos hablando cuando recién arrancamos la clase que estas sistémicas